Señal de éxito. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundoR.com y de nuestras aplicaciones en video. Durante los últimos años en Venezuela nos hemos acostumbrado a que el país realmente se activa, económicamente sobre todo, ya por febrero. Enero seguro, seguro no, quiero decir, pero febrero es el mes al que estamos acostumbrados, ya que arranca todo, la educación y los trabajos y la economía se mueve. Este año la fecha parecía irse aplazando, es decir, uno hablaba con diferentes sectores económicos y decían, bueno, no fue febrero, a lo mejor después de carnavales. Y después de carnavales, bueno, después de Semana Santa tenemos esperanza que... Y luego, entonces, bueno, hay que esperar a la elección presidencial del 28 de julio. Uno se pregunta, ¿y ahora? ¿Y ahora? Un mes después, ¿qué sigue? El final de las vacaciones escolares, quizás. En los últimos días, algunos economistas han registrado una presión de la tasa cambiaria. Es decir, la economía no es que se detiene del todo. Ocurren cosas y es lo que queremos analizar hoy en nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy recibiendo en nuestro estudio a Jesús Palacios, es economista senior en Ecoanalítica, profesor además en la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Román? Buenos días. Gracias por la invitación. A ti por atendernos, a ustedes en Ecoanalítica por acompañarnos siempre. Jesús, en términos generales, no sé si la introducción que acabo de hacer es una percepción que no es mía, que es de varios sectores con los que tenemos contacto en el programa permanentemente, pero ¿hay alguna cifra, hay algún elemento, un indicador que respalde esa sensación como de pasividad, como de estancamiento o apuntan a lo contrario? Sí, yo creo que, Román, tienes una percepción que mucha gente en este año ha comentado, quizás también con la vieja expectativa electoral o de un año electoral, que estábamos acostumbrados a un gasto público muy importante, un repunte de la actividad que venía muy acompañada, además también de campañas que eran tradicionalmente más largas, ¿no? Tener una elección en julio, un país acostumbrado a tener elecciones generalmente en el último trimestre del año, cambia también la perspectiva incluso de impacto de ese gasto público, ¿no? Y eso era uno de los puntos que nosotros mencionamos, una campaña ajustada en un tiempo tan limitado, con un gobierno que extrañamente mantuvo cierta disciplina en el gasto, y también el aumento de la liquidez, buscando que la inflación no tuviera un repunte tan abrumador, tan impactante, te llevó a que sí, el impacto fuera mucho menor, más moderado. Nosotros tenemos algunos indicadores del sector comercial, al menos en Caracas, que sí muestran señales de estar mejor que a este nivel del año 2023, ¿no? Pero hay que decir que el 2023 fue un año bastante, digamos, de estancamiento, que la economía justamente no vio señales de recuperación y todas las variables económicas se comparan respecto al año anterior, ¿no? O sea, es una comparación siempre interanual. Entonces, respecto al 2023, el resultado es un poco mejor. Lo que sí diría es que la expectativa nunca se cumplió con respecto a una campaña electoral en la que se puede esperar un incremento del gasto, mucho más tiempo quizás de puesta de escena de este gasto y más bien el gobierno se concentró como en sus objetivos de preservar el orden de inflación y el gasto público, aunque julio quizás aceleró un poco esa ejecución, ¿no? Y lo vemos hoy reflejado en el tema cambiario que tú mencionabas. Precisamente, mantener a raya el tema cambiario, mantener controlado el precio del dólar oficial con intervenciones como se hace regularmente a la banca, ¿es sano? ¿Es sostenible en el tiempo? Creo que lo más preocupante es justamente esa sostenibilidad, ¿no? ¿Qué capacidad tienes hoy para hacer, como hiciste en julio, intervenciones por encima de los 1.100 millones de dólares? O sea, fue una intervención importantísima. Ya casi a estas alturas del año estamos llegando al total de intervenciones que se hizo en 2023. ¿Cómo vas a tener la capacidad los próximos meses o el año que viene, ¿no? Si esperas un contexto, por ejemplo, de quizás más restricciones en la venta de crudos, si esperas un contexto internacional que puede ser más complicado, la respuesta es que va a ser muy difícil mantener una política de intervenciones tan fuerte. Lo estamos viendo durante este mes de agosto con esa ampliación de la brecha cambiaria y que te muestra justamente que hay un mercado preocupado por la incertidumbre política y una capacidad de intervención que es limitada para cubrir toda esta demanda, ¿no? Entonces probablemente tengas una evaluación paulatina del tipo de cambio oficial, ¿no? Siento que esta conversación nuestra va a ser perfectamente complementada en minutos, nada más cuando tengamos a Osvaldo Felizola y Andrés Rojas Jiménez para hablar precisamente de esas perspectivas
energéticas. Ahora, es Jesús Palacios que nos acompaña. Jesús, la elección presidencial estaba llamada a ser, y así lo decían los analistas, un elemento, una cerradura de tantas que destrabara de alguna manera la puerta económica del país. Un mes después, que se cumple hoy justamente de la elección, ¿qué ponderan, qué reciben, qué comentan los clientes de Conalítica? Mira, yo creo que al final, y es parte de la teoría económica, la inversión busca escenarios de baja incertidumbre. Porque cuando tú intentas planificar una inversión, por ejemplo, en una línea de producción de un producto, cuando tú quieres incrementar justamente tu capacidad de atender el mercado, tú estás pensando en inversiones que no son para la semana que viene o que no son para 6 meses. Son inversiones de largo plazo, y en el largo plazo tú buscas tener ciertos elementos que te generen certidumbre. Y yo creo que en esa medida hay que preguntarnos si la elección generó justamente elementos de mayor certidumbre o lo que percibe la gente es una mayor incertidumbre, un mayor estrés en torno al tema político. Hay mucha gente que piensa que, bueno, debía pasarse la página del tema político post elecciones, pero con la situación que tenemos, las implicaciones internacionales que ha habido, pues es complicado, ¿no? Sobre todo es complicado más allá de uno podría venir en este espacio y decir, bueno, la incertidumbre después de la elección está reducida al mínimo. Pero los actores internacionales hoy generan justamente un entorno que te hace mucho más ruido, mucha más incertidumbre, y eso, bueno, a los inversionistas locales y extranjeros les preocupa en la planificación de los próximos años. Ya viéndolos desde el punto de vista económico, hay que prepararse o pensar en nuevas posibilidades de oleadas migratorias. Hay que prepararse y pensar, Román, en que el mercado no va a tener capacidad de recuperar el poder de compra en los próximos años porque puede haber más restricciones financieras para el gobierno y para el sector privado, porque, por ejemplo, no esperamos grandes expansiones del crédito privado local y externo para el gobierno. Bueno, esas son preguntas que cuando te haces en una evaluación de varios años, te dejan hoy con más respuestas que preguntas, o sea, digo, con más preguntas, perdón, que respuestas acertadas, ¿no? Entonces, y en esta coyuntura, Jesús, marcada por la incertidumbre, como bien has dicho, sectores más y menos afectados en el país, ¿cuáles podrían ser? Mira, yo creo que mantenemos un poco la lógica en este escenario. Podrías pensar que la lógica de los bienes esenciales, de la base de la pirámide de Maslow, de requerimientos básicos, ¿no? Que es alimentos, cuidado personal, salud. Había una apuesta reciente, interesante, además de un empresario venezolano que es muy resiliente, que busca reinventarse en este contexto, por apostar por la innovación tecnológica, o sea, por entender cómo manteniéndote en este mercado con un consumidor que tiene tantas limitaciones de ingresos, yo tengo que ser lo más eficiente a lo interno para tener el producto final al mejor precio disponible. Entonces, en esa apuesta de tener el mejor precio, bueno, ser innovador en lo tecnológico, tener una estructura de costos que sea eficiente, que sea de alguna manera, o que se mantenga de alguna manera dentro del rango de precios que está buscando el consumidor, es clave. Y por eso sí, la estrategia de innovación tecnológica ha sido importante. Yo creo que por ahí el sector tecnológico también, para los que se mantengan en el mercado, va a ser importante, ¿no? Pero te diría sí, sobre todo bienes esenciales, alimentos, salud, cuidado personal. ¿Algún sector podría estar dando por perdido el año? O al menos estará esperando que llegue el último trimestre, incluido diciembre, para ver si levanta este año. Sí, o sea, al final creo que había muchas apuestas quizás de los sectores, de los grandes sectores que deberíamos esperar, ¿no? Que reaccionaran en un contexto en el que esperarías o quisieras ver un crecimiento sostenido. ¿Qué deberías tener para ver un crecimiento sostenido? En vez de hablar quizás de estos sectores quizás más atados al sector, a la dinámica comercial, como los retailers, o sea, como las cadenas de alimentos y salud, deberías tener o aspirar a que el sector construcción, a que el sector manufactura tuviera dinámicas de crecimiento. Ahí, lamentablemente, hay que decir, la ausencia de financiamiento es el principal cuello de botella para que esos sectores crezcan. Pero tú, cuando aspiras a crecimiento sostenido, sobre todo de base amplia, ¿qué quiero decir de base amplia? Que tengan alta generación de empleo, deberías esperar con petróleo también, por supuesto, que es un gran generador de empleo en el país, las industrias básicas en el estado Bolívar, muchas de ellas concentradas, las minerales, la industria gasífera y, por supuesto, los sectores de construcción y manufactura, que están muy golpeados. Si quisiéramos pensar en un escenario mejor en ese último trimestre o de cara a los próximos años, definitivamente deberías pensar por una reactivación de esos sectores que, digamos, son mucho más intensivos en contrataciones, en inversiones en bienes de capital, Román, y acompañan mucho más el ciclo económico que sectores comerciales, que al final su impacto es muy limitado. Claro. Nos acompaña en el estudio Jesús Palacios, economista senior de Conalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, en el
momento preelectoral y en este post que ya lleva un mes, se cumple hoy el mes de la elección, ¿ha habido alguna otra decisión, alguna otra medida en materia económica distinta a mantener a raya ese precio del dólar oficial? ¿Crees que la nueva ministra de Finanzas, Anabel Pereira Fernández, o Pedro Tellechea, que ahora pasa a Industria y Producción Nacional, que Delcy Rodríguez al frente del Ministerio del Petróleo, o Héctor Obregón, el nuevo presidente de PDVSA, o por ejemplo en Agricultura Productiva que se ha nombrado a Merry Fernández, puedan hacer un cambio, un giro, un viraje, una vuelta a la media, como ha dicho el propio Nicolás Maduro? Sí, interesante el término, pero yo creo que, bueno, justamente ahí lo que tienes algunos cambios, ¿no?, en la composición del gabinete, actores que estaban en otros puestos entran. Ahora esto pareciera la consolidación de una visión, eso sí, de la política de control de gasto, de control de liquidez, de anclaje cambiario. Yo lo que espero es que esa política de anclaje cambiario vaya muy condicionada al mantenimiento de la estabilidad cambiaria, que no es más que las brechas entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que es lo ideal. Porque al final, si no se generan distorsiones, Roman, que presionen otra cosa, que es un objetivo que el gobierno quiere evitar, que es que los precios y la inflación se incrementen. Porque cuando tienes esos diferenciales tan importantes como estamos hoy con cerca de 20%, ¿cuál es el mecanismo de resolución financiera para muchos negocios? Bueno, ajustan eso en el precio final. Claro. Entonces, hay un efecto inflacionario de esta situación cambiaria y por eso hay que ponerle especial énfasis a eso, interés a esa situación. Creo que si partimos de que pareciera que esta dinámica de no más controles de precios, el dejar atrás el tema del control cambiario y consolidar todas estas políticas de anclaje cambiario, control de gasto, como decía, de la liquidez, pues deberías pensar que eso se va a resolver con una devaluación paulatina, ¿no? Que el dólar oficial probablemente en las próximas semanas empiece a acercarse y cerrar esa brecha, ¿no? Ojalá, porque si no, de verdad es un elemento generador de muchas distorsiones. En los temas, por cierto, que están ahí en discusión, recientemente la Asamblea Nacional pasó por una nueva ley de simplificaciones de las contribuciones especiales. Interesante porque, bueno, las empresas hoy en la carga burocrática que tienen y tributaria se quejan mucho de la cantidad de impuestos que declaran, contribuciones especiales a la ley de deportes, al Fondo Antidrogas, a la ley de Ciencias y Tecnología. Bueno, justamente pareciera un elemento para buscar la simplificación, que eso se declare exclusivamente al SENIAT. Ahí hay, bueno, algunos elementos legales que varios abogados y conocedores de las leyes particulares de cada caso han cuestionado. En la práctica puede tener un fin de simplificación. Esos son como dos temas, digamos, que propone además la vicepresidenta Delcy Rodríguez, porque es una propuesta de ella también que la Asamblea Nacional discute la semana pasada. Están justamente recientemente como en los últimos temas de interés. Ojo, entre los cambios en el gabinete que no mencioné, pero que sí es muy importante también en el tema económico, es el del Ministerio del Trabajo, que queda ahora a cargo de Eduardo Piñate. Y digo porque es importante, porque buena parte de los analistas apuntan, ojo, de trabajadores, de empresarios también, en que es necesaria una reforma en la ley del trabajo. Sí, totalmente. Una ley de trabajo que tiene muchas rigideces, que es muy beneficiada, o sea, se ha vuelto muy desbalanceada la relación entre el empresario y el empleado, o el contratante y el empleador y el empleado, y bueno, justamente cómo regeneras ese balance para que sea una relación atractiva, para que los pasivos laborales hoy no representen una carga tan grande que el empresario o el empleador no puede aumentar el sueldo formal del empleado, sino pensar justamente en esta dinámica de bonificaciones en la que increíblemente también el gobierno tuvo que llegar por la alta carga de pasivos laborales, ¿no? Tú tendrías que tener un esquema que permitiera que todos los beneficios del sueldo los percibiera el trabajador, ¿no? Por la salud de nuestra economía y entendiendo las reacciones que pudiera tener, ¿ven indispensable que se ajuste el tipo de cambio? ¿Que haya una devaluación pronto este año? Sin duda, yo creo que aquí nosotros tenemos que decir, no pensamos que viene una hecatombe cambiaria, la situación es... Pero sí un ajuste. Pero sí un ajuste, porque al final tienes hoy un diferencial que te muestra justamente que hay mucha más demanda en el mercado de la que se está cubriendo en las mesas de cambio en la banca, ¿no? Y eso debería llevar a un ajuste paulatino, ¿no? No estamos pensando de nuevo en una hecatombe o que viene un desastre, pero sí que se acerque de repente más a los 40 bolívares por dólar, que te terminaría diciendo pues que el gobierno... Bueno, va evaluando o sintiendo ese ajuste o esa demanda mayor que siente el mercado por los dólares. Bien, Jesús, gracias por habernos acompañado esta mañana en la agenda. Gracias a ustedes en Ecoanalítica. Gracias, Román, por la invitación. Jesús Palacios es economista senior en Ecoanalítica. Es profesor además en la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:25 minutos de la mañana. Le ponemos algo de música al espacio. Podría ser esto que nos quedó la primera hora, Nelson. Es de Andrew Donald y lleva por título Michelle.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.